Ahí. No sé si se ve ahí. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Cuando quieran. Eh, Bien, buenos días. Nosotros somos el grupo 1, formado por Bernadetta Fuentes y Ezequiel Sánchez Guevara, y vamos a presentar una revisión sobre psiquiatría computacional y biomarcadores cerebrales en trastornos mentales para la materia de introducción a la neurociencia. Este trabajo se basa principalmente en el artículo de Yahata, el cual propone integrar neuroimagen, modelos computacionales, aprendizaje automático para comprender mejor los trastornos mentales y avanzar hacia biomarcadores objetivos. Bien, en esta presentación vamos a seguir el siguiente camino desde una introducción, pasando por el tema de conectividad funcional, para luego explicar los modelos basados en datos y en teoría, para luego seguir con Machine Learning y el tema central de esta presentación, que son biomarcadores objetivos, y una comparación entre electroencefalograma y resonancia magnética. Y por último, aplicaciones clínicas y perspectivas futuras y, por supuesto, una conclusión. Para entender por qué es necesario un nuevo enfoque de la psiquiatría computacional, primero debemos observar las limitaciones de la psiquiatría tradicional. Actualmente los métodos diagnósticos tradicionales se basan en criterios puramente clínicos, descriptivos, que dependen de la observación de síntomas y evaluaciones categóricas, y en manuales que presentan una alta arbitrariedad y reflejan un solapamiento de síntomas en los distintos trastornos. Justamente el problema principal es que estas etiquetas no reflejan la verdadera complejidad neurobiológica de los trastornos. Frente a esto surge el paradigma computacional, cuyo objetivo es desarrollar modelos cuantitativos que permitan vincular los procesos neuronales con los síntomas conductuales observados en los pacientes que propone la psiquiatría tradicional. De esta manera se busca avanzar hacia una identificación de biomarcadores más objetivos que permitan mejorar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos definir la psiquiatría computacional? Es un campo puramente interdisciplinario que une tres grandes áreas. La primera es la psiquiatría clínica, la cual nos brinda las manifestaciones justamente conductuales del paciente. Por otro lado, tenemos las neurociencias, que aportan todo el mapeo de la actividad neuronal y las complejas interacciones de estas. Y finalmente, el Machine Learning o aprendizaje automático, que da las herramientas estadísticas para analizar los datos de alta dimensionalidad. La combinación de estos tres pilares busca comprender los trastornos mentales de una perspectiva más cuantitativa, que explique cómo las alteraciones en circuitos neuronales también pueden dar lugar a cambios en la cognición y el comportamiento. Entonces, en este sentido, el enfoque más computacional busca cerrar la brecha entre la biología del cerebro y las manifestaciones clínicas. Uno de los pilares tecnológicos en este avance de psiquiatría computacional, es la resonancia magnética funcional, o fMRI, por sus siglas en inglés. Esta técnica lo que hace es estudiar midiendo la señal Volt, que es el acrónimo de Blood Oxygenation Level Dependent, el cual refleja cambios hemodinámicos y actúa como un indicador indirecto de la actividad neuronal con una alta resolución espacial. Es decir, que identifica los conjuntos de regiones cerebrales que interactúan entre sí durante los estados cognitivos. Este fue un descubrimiento fundamental en el área, ya que se puede observar que el cerebro presenta patrones organizados de actividad incluso cuando no estamos haciendo ninguna tarea, lo que se conoce como estado de reposo. Gracias a esto, los estudios de conectividad funcional han demostrado que la mayoría de las enfermedades mentales no se explican por alteraciones de una sola región del cerebro, sino que involucran distintas redes neuronales distribuidas.
Para analizar justamente estas redes distribuidas, se proponen distintas estrategias. La primera es el enfoque basado en datos, el cual utiliza las técnicas computacionales para analizar los grandes conjuntos de datos provenientes de neuroimagen. En lugar de depender únicamente de síntomas psiquiátricos visibles como hace la psiquiatría tradicional, este enfoque busca identificar patrones más estadísticos, complejos, que permitan relacionar la actividad cerebral con determinadas variables psicológicas. Este enfoque permite estudiar simultáneamente múltiples variables del cerebro, lo que resulta útil para los trastornos mentales que involucran interacciones más complejas en las regiones del cerebro. De forma complementaria tenemos lo que es el enfoque basado en teoría, cuyo objetivo es modelar estos mecanismos cognitivos basados en los síntomas. Como vemos en la tabla, hay tres tipos de modelos. El primero es el modelo conexionista, que simula la dinámica de las redes neuronales artificiales y procesamiento distribuidos para estudiar alucinaciones y déficits cognitivos. Estos modelos permiten simular cómo alteraciones en las dinámicas de las redes cerebrales pueden generar síntomas, como por ejemplo la aparición de alucinaciones en esquizofrenia, al activarse un patrón incorrecto en la red cerebral. El segundo modelo es el aprendizaje por refuerzo, que describe cómo los individuos pueden aprender de recompensas y castigos. Se centra principalmente en los procesos de toma de decisiones y circuitos de dopamina, aplicándose clínicamente para entender cómo alteraciones de recompensa presentes en adicciones, por ejemplo. Un gran ejemplo que pudimos ver es que en la depresión se observa que los pacientes tienen una menor susceptibilidad a las recompensas. Y por último, la teoría del juego, el cual se utiliza para estudiar las interacciones sociales y las tomas de decisiones entre individuos, lo cual permite cuantificar los procesos de comportamiento social como cooperación, competencia o confianza, aportando herramientas para estudiar déficits de interacción, como puede ser el autismo. Por último, ¿cómo podemos llevar a cabo esta práctica para crear un biomarcador? Y esto se hace a través del flujo de trabajo del Machine Learning, el cual permite transformar los datos de neuroimagen en herramientas predictivas. El primer paso comienza con la adquisición, el cual se utiliza los escáneres de resonancia magnética previamente mencionados en estado de reposo para obtener la señal BOL, que también la mencionamos anteriormente, capturando imágenes de alta resolución espacial. A partir de esta señal se extrae una matriz de conectividad funcional, en la cual contiene un gran número de variables, para posteriormente formar un algoritmo. Se utiliza justamente un algoritmo para identificar estas conexiones, y estas matrices se utilizan como características de modelos computacionales. Y por último, una vez entrenado el algoritmo, este es capaz de clasificar los datos para distinguir objetivamente si se presenta en un paciente con el trastorno o en un paciente sano. Bien, luego en esta sección entramos en uno de los objetivos que es central en la psiquiatría computacional, que es el desarrollo de biomarcadores objetivos. Un biomarcador se conoce en medicina como una medida biológica que permite identificar, discriminar y caracterizar una enfermedad del resto de enfermedades o trastornos que pueden estar en un paciente. Justamente en medicina hay muchas especialidades que ya cuentan con biomarcadores, como por ejemplo los análisis de sangre en laboratorios o marcadores genéticos. Pero sin embargo, en la psiquiatría esto ha sido, no irónicamente, un dolor de cabeza, ha sido un problema, porque históricamente fue muy difícil, principalmente por dos razones principales. La primera, porque hay una gran heterogeneidad de los síntomas clínicos que puede presentar un paciente, ya que al ser tan diversos esos síntomas, no se puede discriminar de manera fehaciente si se trata de un trastorno o una enfermedad con respecto a otra. Y por otro lado tenemos la complejidad de los sistemas cerebrales, ya que no suelen
estar vinculados a un área o a una región particular del cerebro, sino que la red neuronal está afectada. Por ese motivo, actualmente se está estudiando la conectividad funcional del cerebro, es decir, cómo estas diferentes regiones o áreas se interconectan y relacionan entre sí. Estos patrones de conectividad se pueden analizar mediante algoritmos de Machine Learning que permiten encontrar tanto patrones complejos en un lote de datos que es extenso y potencialmente poder identificar rastros o firmas asociadas a distintos trastornos o enfermedades. Sin embargo, el desarrollo de estos biomarcadores ha enfrentado y enfrenta varios desafíos metodológicos importantes, donde uno de ellos es el overlifting o sobreajuste, que básicamente ocurre cuando el modelo se entrena con una serie específica de datos y lo que pasa es que tenemos cientos de posibles conexiones neuronales posibles o cerebrales posibles y pocos pacientes a los cuales tomarles datos. Como consecuencia, el algoritmo puede terminar aprendiendo de ese ruido o no estacionalidad de los datos en vez de generar un patrón general para una determinada enfermedad. Y después, otro problema importante son las variables de conclusión, ya que el método puede centrarse o puede tomar en consideración variables que no son importantes a la hora de determinar o describir el trastorno, ya sea la edad, el sexo, la medicación que toma el paciente o el establecimiento hospital donde se tomaron los datos. Entonces, para enfrentar este tipo de problemáticas, se implementaron estrategias para la validación y robustez de estos modelos. Una es la regularización matemática, que es la que penaliza aquellos modelos que tengan gran cantidad de datos para evitar tanto situaciones más complejas como el sobreajuste. También tenemos la validación cruzada, que es que el lote de datos total que se tiene se divide en subconjuntos y se aplica ese método a cada subconjunto de datos y se repite ese proceso múltiples veces. Y por último, tenemos la validación en cohortes independientes, que es una vez realizado el proceso anterior, se evalúa ese modelo con datos obtenidos en otro establecimiento o en otro conjunto de datos totalmente independiente, y si el modelo sigue funcionando bien en todos los casos, se considera que tiene mayor capacidad de generalización y de diagnóstico. Bien. En este campo también es importante considerar las técnicas que, como mi compañera mencionó, las técnicas utilizadas para registrar la actividad cerebral, en donde una de ellas es la resonancia magnética funcional, fMRI, que mide la señal Volt relacionada con los cambios hemodinámicos, y su principal ventaja es la resolución espacial que presenta, ya que puede localizar con bastante precisión las regiones del cerebro que están involucradas. Pero sin embargo, tenemos una resolución temporal baja, ya que estos cambios hemodinámicos suelen estar en el orden de los segundos. Y por el otro lado, el estudio de electroencefalografía registra directamente la actividad eléctrica neuronal, tiene una resolución temporal muy alta, del orden de los milisegundos, por el cambio que presenta la señal, pero tenemos una resolución espacial muy baja debido a que la distancia que hay entre el electrodo y el punto de origen donde justamente se origina la señal es muy alto, y aparte tenemos capas de hueso, piel, cuero cabelludo, entre otras. Por esta razón es que muchos estudios están utilizando técnicas de complementación y utilizan ambos métodos para poder aprovechar las ventajas que tienen para ofrecer ambos. Más allá del diagnóstico que sirven estos biomarcadores basados en neuroimagen y machine learning, existen varias aplicaciones clínicas que tienen potencial, entre las cuales una de ellas es la predicción a la respuesta del tratamiento, que eso evitaría tanto errores en el tratamiento y los tiempos de espera que tienen asociados a ese tratamiento, para ver si después de un determinado tiempo ha resultado útil o no en el paciente. Otra aplicación es la subtipificación biológica de estos trastornos mentales,
ya que en vez de utilizar criterios o clasificaciones clásicas o antiguas que tienden a generalizar varios trastornos dentro de una misma aplicación o dentro de una misma categoría, lo que se podría realizar con estas técnicas o modelos es discriminar estos subtipos definidos por patrones específicos de conectividad cerebral. También actualmente se están explorando terapias nuevas como el neurofeedback basado en resonancia magnética funcional en tiempo real. En este enfoque, básicamente el paciente recibe un tratamiento más personalizado, un diagnóstico más personalizado y puede, en algunos casos se ha demostrado de que puede aprender a modular voluntariamente ciertos patrones de actividad o conectividad. En síntesis, podemos decirle que la psiquiatría computacional propone integrar neuroimagen con modelos computacionales, con machine learning, para poder estudiar estos trastornos mentales desde una perspectiva más cuantitativa. Este enfoque no solo permite analizar el cerebro como un sistema de redes neuronales complejas, en vez de enfocarse solamente en un área aislada o particular. Los resultados que hemos leído y que se han obtenido hasta ahora sugieren de que esta integración de la psiquiatría con estas modalidades puede contribuir al desarrollo de biomarcadores cerebrales objetivos, lo cual sería un gran avance para la medicina, pero sin embargo todavía existen desafíos que son importantes y relevantes, como los ya mencionados anteriormente, y por lo tanto, aunque los avances sean prometedores, y nos ven como una esperanza o ilusión de poder mejorar el tratamiento a futuro, aún se requieren estudios que sean más robustos, que estén validados, y que para eso se necesitan colaboraciones, tanto de colaboraciones multicéntricas de varios establecimientos, antes de que estas herramientas o métodos puedan ser incorporados o aplicados plenamente en el área clínica. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para el informe y la presentación. Muchas gracias. Muy bien, chicos. A ver.